Muy buenas noches, soy Federico Reyes Heroles, bienvenidos a Primer Círculo. Muy buenas noches, soy Carlos Elizondo, bienvenidos a Primer Círculo. Hoy vamos a hablar de la relación con el mundo que más nos importa, que es la relación con los Estados Unidos. Como todos sabemos, es una frontera de 3.200 kilómetros, pasa todo por esa frontera, tenemos interés de todos tipos y ha sido, digamos, un factor muy importante para entender también este sexenio que está pasando del otro lado. Y para ello hemos invitado a una experta en el tema, a la profesora Celia Toro, quien es profesora del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México. Celia, bienvenida. Muchas Celia, gracias, muy Carlos. buenas noches, Muchas qué gusto gracias, verte. Federico. Muy buenas noches. Gracias por esta invitación. Al contrario, Celia, gracias por estar acá. A ver, ¿cómo definirías tú hasta ahora la relación entre Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump? Pues este primer año de gobierno ha sido una relación difícil, pero no más difícil que la relación que tuvo en su quinto año de gobierno Peña Nieto y Trump en su primer año. Que fue dificilísima, verdaderamente dificilísima. Ya se nos olvida, pero hubo insultos, temores, dudas de todo Amenazas de tipo, todos amenazas tipos. francas, que han desaparecido. No la capacidad de imponer agenda, no la capacidad de ir pues, restringiendo nuestras posibilidades de acción. Esa está ahí. Pero digamos que López Obrador entra, como todos los presidentes de México, convencido de que no puede enfrentar a Estados Unidos. Y promete abiertamente, como lo hizo Peña, por cierto, no vamos a entrar en una confrontación con Estados Unidos. Eso está penadísimo en la cultura política mexicana. Sí. Los costos de un enfrentamiento con Estados Unidos internos son altísimos y López Obrador lo sabe mejor que nadie. Habiendo dicho eso, avanza dos temas. La agenda es la de siempre. Los tres temas de la agenda, comercio, migración y seguridad, tienen ahí 20 años. Claro, ha cambiado pues la naturaleza de los problemas, de esos fenómenos, y desde luego el contexto, que ahora estamos con Trump, en el que tratamos de lidiar con esos problemas. Pero en dos de esos temas, en el de migración y en el de seguridad, anuncia cambios en su política, en la política mexicana que veníamos manteniendo desde hacía buenos 15, 20 años, quizá más. Comercio no, claramente dice, vamos con Temec, vamos a apoyar la ratificación del tratado, incluso participan, ustedes se acuerdan, todavía Jesús Seade participa en la parte final de la negociación ya para la firma. Como enviado del presidente electo. Así es, ya como representando los intereses o las preferencias de AMLO, y en eso estamos, desafortunadamente, todavía sin ratificarse ese tratado, lo cual le da además a Donald Trump una ventaja adicional, porque siempre puede recordarnos pues, que todavía no tenemos el TEMEC firmado, ¿no? Ratificado, perdón. Pero bueno, los dos cambios que es importantísimo entender para ver por qué ha sido un año tan difícil son, en materia de migración, decide que va a echar marcha atrás a la política de contención de migrantes procedentes de Centroamérica. Sí. Cuando habíamos desde hace tiempo más o menos acordado a solicitud de Estados Unidos. Secretón, sin mucho ruido, ¿verdad? Ahí se iba manejando sin demasiado ruido. Así es, ya teníamos ahí una política de contención en acuerdo, como dices tú, con los norteamericanos sin que fuera ni explícito, ni formal, ni abierto. Sí, no cediendo en el discurso. Así es, estaba ahí y la gente no lo sabía, pero tenemos tratando de construir además, por razones propias, pues una frontera más ordenada en el sur. Pero decide que va a aprobar con una política de desarrollo, ¿no? que esto va, las causas de la migración obedecen a la pobreza, a la desigualdad entre países y que a la violencia también, y que no hay manera de terminar con ella más que enfrentando ese fenómeno de la falta de oportunidades. Y plantea, desde el primer día de su gobierno, el primer acto de gobierno del canciller Ebrard, es tomar el avión a Marrakech, ¿se acuerdan? Para el Pacto Global de Migración, para buscar apoyo en Naciones Unidas, también busca apoyo en Europa, desde luego busca el apoyo estadounidense, que no se ofrece con la generosidad que el gobierno mexicano hubiera esperado. ¿Busca el apoyo de qué? Para su programa de desarrollo para Centroamérica, el PDI famoso, el Programa de Desarrollo
para... Que se llevó a hablar de 30,000 millones de dólares, unas cifras enormes. Programa de Desarrollo Integral para Centroamérica. De hecho, Estados Unidos había iniciado ya un programa, una alianza para el progreso, se llamó de manera informal, para Centroamérica, con bastantes recursos, y luego se echan para atrás. Pero esa, digamos, es la parte estructural, Celia, pero por el otro lado hay una declaración del presidente electo todavía octubre, noviembre, donde dice, vamos a otorgar visas humanitarias. No, y las otorgamos. Entonces, no solo hay que irnos sobre las causas estructurales, mientras lo resolvemos, pasen por acá. O sea, cualquiera que hubiera estudiado esto 2 o 3 minutos, hubiera sabido que iba a acabar donde terminó, con gente de Camerún y de todos lugares del mundo queriendo entrar a Estados Unidos. ¿Cómo entender esto? El otro, tienes toda la razón, el otro cambio importantísimo es darle la bienvenida a los migrantes en esta intención de tener una migración segura, ordenada y regular, que todos queremos. La migración no se va a acabar, es un fenómeno con el que vamos a vivir todos nosotros, lo poco que nos quede de vida y los que siguen, ¿no? Es que llegó para quedarse, por muchas razones. La última, inevitable, es la del cambio climático. Pero bueno, el objetivo no es incorrecto. Yo también quiero una migración ordenada, segura y regular, documentada. Entonces, en ese esfuerzo ofrecen, fíjense, en enero y febrero de este año, 18,000 visas de trabajo, le llamaron visas de trabajo por razones de seguridad. Por razones humanitarias, perdón, las BTRHs, 18,000. No calculamos, te parece obvio hoy, pero no calculamos que se dejarían venir un montón de centroamericanos. ¿Tú estabas metida en la decisión? No. Me parecía obvio desde entonces. Yo tampoco lo vi venir, ¿eh? Es decir, no, yo no pensé que al dar algunas visas se vinieran 100,000 personas. La verdad es que los mercados, así va a ser. Y de hecho, me pareció que era manejable. Pues la primera caravana, la de octubre, pues empezó con 200 personas. Creció a medida que avanzaba, hasta llegar a 5,000. Yo decía, bueno, tranquilo, 5,000 personas, por Dios, ¿no? Sí, incluso el presidente dijo, van a encontrar empleo en Querétaro, en Aguascalientes. Sí, habló justo de las cortinas de desarrollo en el sureste, en el norte del país, y ahí irían, les vamos a dar trabajo, a sabiendas de que tarde o temprano los vamos a tener que recibir. O sea, van a salir de Centroamérica y van a salir a los países vecinos, hacia el sur o hacia el norte, que es México. Pero Estados Unidos, tienes razón, lo tomó muy mal. México está dando visas de tránsito para que lleguen a mi frontera. Pues así lo leyó todo el mercado del migrante, de quien apoya con los coyotes, lo leyeron así porque eso era. Así es. Bueno, no fue la intención, pero en eso se convirtió en la práctica, pero no podían no convertirse en eso. Les das una visa para estar legalmente en México. Su objetivo de estos migrantes no es trabajar en Aguascalientes, es trabajar en Texas. Así es, pero ya no se va a poder trabajar mucho por allá, ¿eh? Se van a ir quedando poco a poco. Pero tienes razón, para abril ya habían bajado a 1,400 visas. Se suspende prácticamente el programa para abril. Imagínense, de 18,000 a 1,400. Pero la oleada ahí va. Claro, y seguirá. Seguirá mientras los coyotes se hagan cargo, que es uno de los problemas principales de esa migración, por eso la queremos segura y ordenada, porque es muy grave que los coyotes se hagan cargo, tratando de entrar a Estados Unidos protegidos con una ley que todavía ofrece resquicios para la migración legal. El asilo famoso. Así es, antes de que se cierren definitivamente, como se van a cerrar esas puertas. Entonces, corran ahora antes de que... Y se generó un problema. Y los Estados Unidos nos amenazó con subir los aranceles al Telecán. Y así llegamos. Y lo que se había presumido mucho en los últimos 20, 25 años es que habíamos logrado separar los temas. La discusión de comercio por un lado, la inmigración por otra, etc. Y ahí Trump nos dijo, no, van juntas. Si quieres libre comercio, tienes que contener esto. Y para sorpresa de muchos, el presidente reaccionó inmediatamente sacando a la Guardia Nacional para contener a estos migrantes. ¿Qué viene ahora después de esa muestra, de esa reacción del presidente López Obrador? La amenaza del 5% de arancel, que era real, porque mucha gente decía, no, era real, y los empresarios mexicanos se preocuparon muchísimo.
por esa amenaza, porque decían que además iban a ser muchos más, porque van y vienen los productos. Además iba Eran subiendo. 35%. Bueno, Sí. Escalaba. Escalaba y además era para la industria automotriz muy, muy grave. En todo caso, amenazan con hacer de México un tercer país seguro, que esa es su solicitud. ¿Qué es eso, el tercer país? El tercer país seguro significa que el primer país al que llegas en tu camino hacia Estados Unidos es en el que tienes que pedir asilo, o Estados Unidos ni siquiera considera tu petición, tu solicitud. Y de alguna manera te conviertes como en una sala de espera, ¿no? Bueno, eso nos convertimos después. En ese mismo mes de diciembre, de hace un año exactamente, en el que se anuncia que la nueva política migratoria de apertura de migración regular ordenada, en ese mismo momento, el presidente Trump, molesto porque México no había hecho caso de que había que contener esa migración y no darle paso, empieza a regresar a los migrantes que han solicitado asilo en Estados Unidos y que están en espera de que se desahogue su trámite. La política de Remain in Mexico, o los protocolos de migración, protocolos para la protección ya es de la un cambio, migración. porque antes Entonces México... empezaron de manera unilateral a regresar a los Pero antes no migrantes. los aceptabas. ¿Antes no? Sí, no. No, antes no los regresaban. No los regresaban. No. Los empezaron a regresar y no había ni tantas solicitudes. Los empezaron a regresar. Antes se resolvía más rápido y ahora los pasan, los detienen en principio en centros de detención, y la cola, no aumentaron sus capacidades de lidiar con un aumento tan súbito de las solicitudes. Lo mismo pasó con Canadá, ¿se acuerdan? Sí, cuando se molestan y nos ponen una visa. En el tránsito normal sí están listos para atender las solicitudes, aunque las negaran. Fueron desbordados. Fue totalmente. Y entonces el gobierno mexicano, ese mismo diciembre, creo que era el 24 de diciembre, dice, bueno, no tenemos más opción que darles visas humanitarias, las mismas que estábamos dando en el sureste, a estas personas que no podemos regresar a sus países porque quedarían en estado de indefensión, porque violaríamos el derecho internacional, son solicitudes de asilo, ni podemos regresarlos, en fin, no tenemos más opción que tratar de protegerlos. ¿Cuál es el estado de la situación ahorita? Ha bajado la migración de centroamericanos. Recordamos que México se compromete. Ya se desarrolló se compromete y cumple que en 3 meses a bajar a la mitad el tráfico, el tránsito de personas. Es muy impresionante realmente lo que hace la Guardia Nacional hizo su trabajo. Hizo su trabajo. Y también los centroamericanos entendieron que no había ya la puerta abierta. Desde abril ya no estaba abierta. Ya no había esas visas. Ahora, decías que el otro tema donde ha habido un conflicto histórico es en materia de seguridad, y que es donde también hay un cambio de la política del presidente López Obrador. Y estamos en medio de esa incertidumbre. En Estados Unidos, el presidente Trump, en una entrevista, no sabemos qué tal sea un cambio de la política oficial, amenazó con denominar a algunas organizaciones criminales mexicanas terroristas. Primera pregunta, ¿crees que eso realmente puede suceder, o puede suceder una amenaza de aranceles y México no cambia la política de abrazos y no balazos del presidente López Obrador? Sí, ese es el otro gran cambio de la política mexicana que nos enfrenta con nuestro vecino, y es vamos a terminar, así lo dice López Obrador, se acabó la guerra contra el narcotráfico, o la guerra contra las drogas. Esa es la expresión que usa. Se acabó la guerra contra las drogas. ¿Lo dijo ayer otra vez? Sí, lo volvió a decir, sí. O sea, se acaba el enfrentamiento directo con las organizaciones delincuenciales, sobre todo con los grupos grandes. Probablemente no se equivoca, pero los norteamericanos, es igual que la otra política. Yo también quiero una migración ordenada y también preferiría reducir la violencia no enfrentando a estos grupos, que no ha resultado esa política más que en mayor violencia. El problema es que no es fácil acomodar esa política con las exigencias norteamericanas. ¿Nos pueden nombrar terroristas a los carteles de las drogas? Desde luego que pueden hacerlo, desde luego que sí. Ojalá que no lo hagan. No es, ¿cuáles son las implicaciones? Dijo el canciller, es innecesario e imprudente, pero... ¿Cuáles son las implicaciones? No lo sé a ciencia cierta, porque desconozco la ley para
terrorismo de Estados Unidos, pero desde el punto de vista político es muy serio. Es muy serio, porque en primerísimo lugar nos hace ver como enemigos. Terroristas, cuidado. El terrorista del siglo XXI no es el terrorista del siglo XX. Estamos en un contexto radicalmente distinto. Es quizás la peor amenaza que Estados Unidos puede concebir sí. O definir, ¿no? Entonces es grave de entrada, nada más de nominarnos. Ahora, les permite a ellos ir detrás de un grupo con todos los instrumentos a su disposición. Por ejemplo, lavado de dinero, incautarles o cerrarles la llave de sus financiamientos porque pueden estar financiando terroristas. Es decir, ahí inmediatamente la parte de lavado de dinero se vuelve indispensable y prioridad. Armas podría resultar en nuestro favor, pero prefiero que no sea así. También ver que esos grupos terroristas no reciban armas. Si alguien vende en Estados Unidos armas para ellos, también está... También podría. Entonces, en ese sentido podría, pero prefiero si no. Tenemos que hacer un corte, vamos a hacer un corte y ahora regresamos a seguir platicando sobre las relaciones entre México y Estados Unidos. A ver, se le decía a Carlos en el corte, con toda naturalidad, que eres la primera persona seria que ha escuchado decir que quizá deberíamos de intentar una estrategia distinta con los grupos del narcotráfico. No estrategia distinta, no combatirlos. No combatirlos. Que fue lo que dijo el presidente ayer y lo que me pareció que estabas tú diciendo. Sí, yo soy una convencida de que la política contra el narcotráfico ha sido devastadora para nuestro país. Estoy absolutamente convencida, lo podemos documentar. La persecución del narcotráfico ha resultado en la práctica destrucción de todo el sistema de justicia penal mexicano. Y eso no va más que a agravarse si mantenemos la misma política. Corrijo, no es que no debamos combatirlos, pero no solamente de la manera en la que lo hemos hecho. ¿Pero cómo lo harías tú? Enfrentarlos de manera directa ha generado violencia de regreso, una reorganización del tráfico y de la siembra y de la producción, y una, como decimos, una fragmentación de grupos. ¿Pero tú cómo lo harías? Yo creo que hay que empezar a ver, miren, ya no estábamos hablando de narcotráfico con Estados Unidos. Solo vamos a acabar, para empezar tenemos que entender que es un mercado ilegal, no un problema de seguridad, que es lo que Trump siempre hace, ¿no? Trump dice, tanto la migración como el narcotráfico son problemas de seguridad para Estados Unidos. Son mercados ilegales con los que hay que lidiar, no son problemas de seguridad. Claro, cuando él descubre que plantear esos problemas sin solución, como lo hemos hecho hasta ahora, en el corto plazo además, sin solución en el corto plazo, planteados como problemas de seguridad, le generan una enorme simpatía entre sus votantes, pues no hace más que insistir ahí. Pero es en el lado de Estados Unidos que me queda clarísimo. Así en el lado mexicano, mi lectura es la siguiente, la digo rápido. El presidente Calderón intervino porque se lo pidió el gobernador Lázaro Cárdenas, porque había un grupo criminal que controlaba no el tráfico de estupefacientes, todo. ¿Qué harías tú con la extorsión? ¿Qué haces tú con la piratería? Pero esos grupos criminales hacen todo. Sí, pero a mí... Pero entonces, ¿no los confrontas? ¿Cómo lo harías? Yo le trataría de restar importancia a la exportación de drogas. Ese no es nuestro problema principal. El problema principal hoy, para mí, es la extorsión. Punto. Pero para eso hay que enfrentarlos. Hombre, sí, por extorsionadores, no por exportadores de cocaína. Digamos, sí me explico, hay que empezar a pensar de otra manera nuestro problema de seguridad. Hay que empezar a rehacer por completo todos los ministerios públicos. Hay que empezar a recuperar territorios. No, Calderón no tuvo otra opción. Estaba tomado, acaba de decir el embajador Landó, en vastas partes del territorio hay un gobierno paralelo. Por eso no puede ser. Pero fíjate de las drogas, de verdad. Entonces, hay que combatir al crimen organizado. Exacto, delincuencia organizada y cierto tipo de delincuencia organizada.
Sí me voy contra la trata de personas, definitivamente, y ahí coincidimos Estados Unidos y México, y debemos insistir en eso. Sí, a la extorsión, que me parece a mí de verdad el problema más grave hoy por hoy de seguridad, quizá junto con el secuestro. Y este último fenómeno para el que no tengo todavía explicación, que es el de la violencia desatada contra autoridades, contra Sí. policías, contra presidentes municipales, no contra el ejército. Pero, ¿me explico? Entonces, Sí, bueno, no, sí, incluso Eduardo Guerrero hace no demasiado tiempo afirmaba que de alguna manera el mayor negocio ya de estas bandas es la extorsión, o así sea, que se es, han así diversificado es. Entonces ya, y eso sí afecta la vida de los ciudadanos mexicanos, establece gobiernos paralelos, te impide que las autoridades ejerzan. así es. Seguir pensando en narcotráfico es un error muy serio. Y eso afecta a toda la región, ¿eh? O sea, la Sí, salida de migrantes es difícil documentarlo, pero yo creo que tiene mucho que ver con la extorsión y el miedo de que se lleven a sus hijas, de que enrolen a sus hijos en la delincuencia como víctimas o como victimarios, ¿saben? Más que la pobreza, que sin duda es lo que sale en las encuestas. Usted sabe por qué se va, es porque aquí no se puede vivir, no me Y de alcanza. hecho, entiendo que un problema que está empezando a crecer otra vez entre México y Estados Unidos es la migración de mexicanos, por esa razón que reclaman inseguridad en su municipio donde vengan, que piden asilo a Estados Unidos y que esos no los podemos frenar su cruce hacia el norte. ¿Se ha vuelto muy serio ese problema? Ha aumentado muchísimo las solicitudes de asilo de mexicanos, pero no nos dan ni nos van a dar. Quizá México sea el país que más rechazos recibe de solicitudes de asilo, por razones Sí, obvias. no quieren No, mandar la no, señal de que es una ruta fácil. absolutamente, absolutamente. Más fácil le dan a un guatemalteco ahora, hondureño. en esta reconstrucción de la relación, porque de alguna manera lo has dicho en varias ocasiones, de la relación con Estados Unidos y con un presidente tan particular como es Donald Trump, se nos atraviesan las elecciones. Y entonces, una vez más, México vuelve a ser motivo central de, de los discursos para acaparar o acercar a audiencias o constituencies en Estados Unidos. ¿Qué hacemos, Elia? ¿Qué podemos hacer? Porque tampoco No demasiado, ¿no? sé. Es, es muy difícil ser parte de la política interna estadounidense con un señor como Donald Trump, con un presidente como Donald Trump. Acaba de decir el profesor Levitsky, que anduvo por aquí la Ujú. semana pasada, por el colegio, no envidio a ningún presidente mexicano durante la era Trump. No desearía ser presidente de México durante la era Trump. Este, en verdad, no es cuestión sencilla. Yo creo que Marcelo Ebrard no lo ha hecho nada mal. Tenemos que pues, capotear el vendaval. Como les digo, no podemos impedir eh, que Donald Trump eche mano de cualquier asunto relacionado con México. Somos el exterior más cercano para Estados Unidos. El tema de la migración no hemos acabado de entender la magnitud de las implicaciones que tiene para Estados Unidos y nosotros somos el país de tránsito. Ya no, la ironía de todo esto es que la migración indocumentada mexicana ha venido bajando en forma Bajando, claro. dramática. La ironía es que más de la mitad de los migrantes en Estados Unidos mexicanos son legales. Se han dado visas para cubrir las necesidades de mano de obra. Claro. Van porque les da muy buen trabajo. Las H1A, las H1B, Ujú. estas visas para trabajo agrícola y servicios temporales, se las han dado a mexicanos masivamente, masivamente. Y no son De qué solo para número estamos mexicanos, hablando? ¿Cuántos? 100,000. Son muchos. O sea, es decir, la migración de mexicanos a Estados Unidos estaba más o menos resuelta. Pero para Estados Unidos, enfrentar, a mí sí me preocupa mucho el problema de la seguridad, en su sentido más amplio. Enfrentar en su vecindario inmediato, en la región toda, incluyan a Centroamérica, Sí, claro. países francamente con estados débiles, como el nuestro, por lo que se refiere a ley y orden, digamos, por lo que se refiere a Estado de Derecho, a propósito de la reciente entrevista, es muy delicado. No saben Ahora, bien qué hacer. dijiste algo que me parece muy, muy importante, y es que toda esta guerra contra el narco
ha propiciado el debilitamiento del aparato de justicia mexicano. Pero también yo creo que deberíamos de exhibir un poco más nuestra posición, ¿no? Si estamos en favor de la liberalización de las drogas, y tú lo estás diciendo, bueno, te sigue el consumo y el mercado, usted del otro lado, como está, pues es muy difícil que nosotros sigamos persiguiendo aquí a los productores y a los traficantes. Pero hemos también despreciado foros internacionales para dar a conocer nuestra realidad. Es decir, México ha puesto, como se dice comúnmente, los muertos. Tendríamos la autoridad moral para convocar a un gran foro, como lo ha hecho Naciones Unidas, en donde se discutan las consecuencias de este consumo, porque del otro lado no se dice absolutamente nada, ¿no? De hecho, lo hicimos, lo tratamos de hacer antes, todavía el final de Peña Nieto. Y después le bajaron el volumen. Pues sí, porque se vino Trump. Sí, ya era, ese no es tema, digamos que ya no se podía, pero te sorprendería que los que se opusieron con mayor fuerza a una despenalización fueron China y Rusia. Sí. Estados Unidos pues miraba al techo como diciendo, no, a mí no me hablen. Pero hubo una oposición fuerte de países poderosos. Bueno, China es un país que tiene una actitud muy punitiva con las drogas. Celia, tenemos que despedir el programa, aunque no lo que bueno, el tema da para muchísimo. Mil gracias por haber estado aquí. Muchas gracias por invitarme, gracias de verdad. Nos vemos la próxima emisión de En Primer Círculo. Muy buenas noches, nos vemos el siguiente lunes aquí en Primer Círculo.